singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. En su libro La rama dorada, Jane Fraser busca hacer un extensísimo canto sobre los mitos en las distintas culturas alrededor del mundo. Fraser encontró que en todas las culturas hay una preocupación común, que se manifiesta a partir de distintos rituales. La lluvia. En las zonas áridas, cada pueblo va a tener distintas estrategias mágicas para convocarla. En cambio, en las zonas húmedas, los rituales van a buscar detenerla o impedirla. Aún en estos días, y en nuestra cultura, todavía sobreviven en forma de ruinas e invocaciones los vestigios de estas ancianas invocaciones. Levi-Strauss dice que cuando el hombre buscó explicar el mundo, llenó los espacios vacíos de sentido con mitos, y para él, los mitos funcionan como un sistema de comunicación que organiza las relaciones y contradicciones inherentes al pensamiento. Por eso no es de extrañar que en las proto-religiones las divinidades relacionadas con fenómenos naturales cumplen un rol ambientales. ¿Será por eso que nos gusta mirar películas sobre catástrofes ambientales? ¿Necesitamos de alguna forma mantener viva la llama del miedo primigenio de que los titanes escapen de su cárcel en el Titanic? ¿Es el clima la última incertidumbre que nos queda en este mundo manejado por la lógica mecánica? ¿Es la meteorología el último lugar donde podemos encontrar algo de magia? Muchos piensan que es una magia, pero en realidad es una ciencia que es caótica. Como es caótica, se puede estudiar. Nosotros los meteorólogos, en realidad los meteorólogos más antiguos o los físicos han desarrollado ecuaciones que rigen a la atmósfera y tienen aproximaciones, y por eso a veces pasan cosas que no las podemos pronosticar, digamos. Pero yo no diría que es lo último que queda de magia, sino más bien es una ciencia que puede ser muy bien puede ser muy predictible, que cada vez vamos a mejorar más en los pronósticos, pero que bueno, siendo que existe el cambio climático, por ahí los eventos van a empezar a ser más extremos. ¿Recuerdas lo que dijiste de que la fusión de los polos podría afectar a la corriente del Atlántico Norte? Sí. Creo que está ocurriendo. El gobierno tiene que empezar con los preparativos a largo plazo. Jack, solo es una teoría. Lleva 3 días lloviendo sin parar. Señor vicepresidente, si no actuamos ahora será tarde. Me temo que ese tiempo ya ha pasado. El día después del mañana es una película que, bueno, como que puso en vista la meteorología, pero como muchas películas de Hollywood, se basan en algo real. En el 2005 salió un paper que hablaba de cómo el calentamiento global, el aumento de la temperatura global, podía afectar a lo que es la termohalina. La termohalina es un patrón de circulación de las corrientes marinas, oceánicas, tanto superficiales como profundas. Lo que me hacen las corrientes es que me transportan propiedades, por ejemplo el calor, y favorece a que las temperaturas en Estados Unidos, en Europa, sean más cálidas. Bueno, este paper decía que producto del aumento de la temperatura global me iba a generar a que la temperatura de la superficie del mar también se aumente, y lo que me genera ese aumento de la temperatura de la superficie del mar es que las aguas superficiales tengan menor densidad. Que los cambios de densidad y salinidad del agua son los que generan las corrientes profundas. Entonces, si el agua era menos densa, se va a quedar ahí, y eso me iba a afectar a que se reduzca la termohalina, o sea, que se ralentice. Y en el resumen, en el abstract del paper, decía que desde el 1957 a 2005 se redujo en un 30%. Entonces, la película se basa en eso, y en una parte está el profesor hablándole a los alumnos, no sé quiénes eran, y tiene como una pantalla al costado donde se ve los continentes y se ve como una circulación en los océanos, que es la termohalina.
Y el profesor dice que un calentamiento va a llevar o va a terminar generando un enfriamiento, patrones de enfriamiento. Y se basaba en eso. Acá ya no a calentar, no nombraba la temperatura de superficie del mar, sino a que se iban a derretir el hielo, los casquetes en el Ártico. Lo que me genera eso es que si se derrite, ese hielo me genera agua dulce, que el agua dulce también es menos densa. Y ahí es donde se encuentran y decían que, bueno, al ser agua menos densa también iba a interrumpir el flujo de la termalina. Entonces, esa corriente que llevaba calor hacia el hemisferio norte se iba a interrumpir y se entra en la etapa de glaciación. Ese es el punto en común del aumento de la temperatura del mar, de cómo es la circulación termalina. Después ya se dispara para cualquier lado, ya después Hollywood, porque una glaciación no puede ocurrir de un día para el otro. De un día para el otro no es que viene un hielo y te va corriendo. Para nada, eso después ocurre en siglos. Entonces, tiene como ciertos aspectos en común. Después ya lo que son las etapas climáticas, digamos, o las escalas, se van al carajo. Pero bueno, esa es una de las películas que como que le dio importancia a lo que fue el calentamiento global, o a lo que es el calentamiento global, puso en vista la meteorología, y bueno, y generalmente en las películas estas se parte de algún paper que tiene como cierta realidad, pero bueno, después ya es Hollywood y tienen que darle más dramatismo. Buenos Aires. ¿Qué es eso? El profesor Neurus. Me hablan. ¿Y saben cómo me hablan? Cambiando el color de pelo. Se viene un granizo del tamaño de pelotas de fútbol. Si realmente le importa el clima y no la fama, como me dijo, vaya a Buenos Aires y haga lo que tiene que hacer. Eso sí, hágale por la gente, no por usted. La meteorología es la ciencia que estudia los cambios en la atmósfera. En particular, la atmósfera tiene distintas capas. Tenemos la troposfera, la mesósfera y así hasta el espacio. Y los meteorólogos en general se ocupan de estudiar lo que pasa en la troposfera, que es la capa que va desde la superficie hasta los 10-12 kilómetros de altura, puede variar un poquito, que es donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Y la meteorología también, además, la podemos dividir en escalas de tiempo y en escalas de espacio. Por ejemplo, vamos desde la microescala hacia la escala y a la escala climática. La microescala estudia los procesos que pasan en pocos segundos y hasta minutos y en poco espacio, digamos, procesos turbulentos, torbellinos. Y vamos pasando de escalas, después viene la mesoescala, que estudia las tormentas, más que nada las tormentas de verano por ahí. Después la escala sinóptica, que ya lo podemos asociar a lo que es el pronóstico extendido de 3 a 7 días, que estudia cómo se posicionan las altas presiones, las bajas presiones, los pasajes de frentes fríos o frentes cálidos. Y después ya vienen escalas más grandes, como la climática, que estudia fenómenos climáticos justamente, por ejemplo, el fenómeno del Niño o de la Niña, que tienen relevancia o importancia en años, digamos. Los cambios se ven más en décadas o más. Cada uno se puede dedicar a estudiar la escala que le gusta. Hay algunos que se dedican más a lo que es la microescala, después están los climatólogos, se les conoce también los que estudian la escala climática. Por ahí los más conocidos son los pronosticadores, que son los que salen en televisión, en los medios de comunicación, que también trabajan obviamente en el Servicio Meteorológico Nacional, que son los que se encargan de hacer estos pronósticos extendidos, también los pronósticos a corto plazo, o sea, el seguimiento de tormentas mediante radares, por ejemplo, o imágenes satelitales. Gracias, Ron, y feliz San Patricio para todos nuestros amigos nativos americanos. En el mapa grande... ¿Y mi mapa? No hay mapa, solo es verde. No, hay un mapa ahí. Mira en el monitor. ¿Ahí? Ay, no. Ron, ¿y mis piernas? ¿Dónde están? ¿Las tienes ahí? No tengo piernas, Ron. No sé ni cómo estoy parado. No. Rick, tus piernas están bien. El color de tus pantalones es
Es el mismo de... Ron, no tengo. del chroma key que está detrás. ¿Y el 93? ¿Y el 93? Relájate. Para hacer un pronóstico, primero se tiene que hacer lo que se llama diagnóstico. Nosotros siempre hacemos la analogía de cuando vos vas al médico, primero te toma la temperatura, te toma la presión y en base a cómo estás, bueno, también les comentás qué te duele, qué no te duele, te va a hacer un diagnóstico y te va a decir lo que tenés. Bueno, con la atmósfera tenemos que hacer lo mismo nosotros. Por eso hay una red de observaciones de las distintas variables como la temperatura, la presión y el viento también, que son muy importantes, que esos datos que hay en todo el mundo nos sirven a nosotros para conocer cómo es el estado inicial de la atmósfera. Y con esos datos nosotros podemos empezar a correr lo que se llaman modelos meteorológicos. Los modelos meteorológicos son sistemas de ecuaciones que rigen a la atmósfera, que son súper complicados de realizar, lo hace una supercomputadora. Y bueno, a partir de que nosotros tenemos esos datos, los podemos empezar a correr y nos van a generar un pronóstico. Además, también se utilizan las imágenes satelitales. Los satélites están en el espacio y nos permiten ver a la Tierra. Hay distintos tipos de satélites. Once a year, the eyes of the nation turn to this tiny hamlet in western Pennsylvania to watch a master at work. The master? Punxsutawney Phil, the world's most famous weatherman, the groundhog. This February 2nd at 7:20 and 30 seconds, Punxsutawney Phil, the seer of seers, prognosticator of prognosticators, emerged reluctantly but alertly in Punxsutawney, PA, and stated in groundhogese, I definitely see a shadow. Sorry, folks, 6 more weeks of winter. Se pueden ver las nubes básicamente, los desarrollos de estas nubes, si son altas, si son bajas, si tienen gran desarrollo vertical. Y después otro instrumento súper importante es el radar. El radar también me permite ver cómo está la atmósfera. Me va a indicar con colores rojos o violetas, si tiene granizo, colores blancos. Y eso nos permite hacer como el nowcasting, que es el seguimiento de las tormentas a corto plazo y es una buena herramienta. Entonces después está el rol del pronosticador de saber interpretar lo que nos brinda el modelo y cuál por ahí es mejor para pronosticar una variable, cuál es mejor para otro modelo, es mejor para pronosticar otra, y así uno puede hacer un pronóstico. It gets under people's skin. Spritz nipper. But the whole thing about all of it, all the getting hit with stuff, the whole thing is who gets hit with a fucking pie anyway. Muchas personas no saben interpretar los pronósticos o por ahí también los alertas. Nosotros a través del grupo de Prono por ahí eso lo notamos, que en las publicaciones que hacemos nosotros por ahí tenemos el icono, pero lo tenemos muy chiquito y que bueno, estamos trabajando en cambiar el diseño de la placa. Y también tenemos un texto y por ahí notamos que la gente no lee el texto y se guía por lo que es el icono. Y como hablábamos antes, por ahí vos pusiste baja probabilidad de lluvias aisladas por ahí o tormentas aisladas. Obviamente ponés el icono, por ahí el icono ese es la nube, que se ve un poquito el sol y que hay una lluvia, pero la gente ve la lluvia y piensa que va a llover. Entonces si después por ahí la precipitación es una variable justamente que varía mucho, puede variar mucho, puede estar lloviendo acá en el lugar nuestro, en esta manzana, y en la manzana de al lado no. Entonces el de acá te va a decir que sos un genio, que la pegaste, pero el de al lado te va a putear. Mañana totalmente despejado, 22 grados de máxima. Yo, Miguel Flores, el infalible, lo garantizo. 20% de tormenta a las 2 de la mañana. No pegan una de esas aplicaciones. Ayer dijeron lluvia todo el día. Ni una gota cayó, ni una gota. Papá le cree más al cómico de la tele que a la ciencia. ¿Cómico? ¿Cómo cómico?
Miguel Flores estudió, 6 años estudió. Igualmente, yo lo que te digo, Luis, es por qué no guardas en la cochera el taxi, por si acaso, por las dudas. Noche despejada. Dijo, vos no lo escuchaste, ¿querés que suba el volumen? Noche despejada. ¡Flores! ¡La concha de tu madre! Míralo, ahí lo tenés. Escrachalo al boludo ese. ¡Ey, Flores! ¡Esto me lo vas a pagar vos, Nabo! No, perdón. No. Ay, no, Miguelito, qué cagadón te mataste. ¿Qué te vas a disfrazar? ¡Mira cómo dejaste el auto, un colador, pelotudo! Ay, mi remis. Ahí viene tu remis. Tómatelo, Miguelito, que te van a linchar. ¿Te da más bronca con vos mismo o por ahí te da más bronca con los modelos o nosotros por ahí le echamos la culpa a los modelos que veían esa lluvia y no pasó? Pero hay que saber que, como decía al principio, que la atmósfera es caótica, que tiene margen de error, que por ahí está la teoría del caos, que lo que pasa, el aleteo de una mariposa en Japón me puede producir un tornado en otro lado. Aún no entiendo eso de caos. ¿Qué es? Trata simplemente de la imprevisibilidad de sistemas complejos. En síntesis es el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. Eso tiene algo de cierto. La atmósfera tiene cierto rango de error. A medida que nos vamos alejando en los días, el error es cada vez más grande. Entonces nosotros siempre decimos que el pronóstico que tiene mayor probabilidad o que tiene más certeza es a 2 o 3 días. Ya si te fijas hoy para la semana que viene, el jueves que viene, puede que pase todo lo contrario a lo que dice el pronóstico. Nunca seguí. Por ahí esos son más aficionados o que les gusta la meteorología. No digo que no haya meteorólogos que lo hagan. También ahora están muchos también los meteorólogos que van a los lugares donde están las tormentas. Yo nunca hice eso, nunca seguí un tornado, nunca vi uno. Sepan que en la Argentina hay tornados. Muchas personas piensan que no existen los tornados en Argentina, que son solo en Estados Unidos, pero entre el sur de Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, es una zona donde se llama zona de corredor de tornados o corredor de tormentas, que es una de las zonas donde mayor actividad de tornados hay, para que sepan eso también. Are you sure? Oh, yeah, it's definitely a sidewinder. It'll move left. Is that bad? Wasn't there a road back there? You're right. Go, 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 go! Y bueno, y después están los observadores, que van a las estaciones de superficie, se llaman, donde hay termómetros, pluviómetros, que cada 1 hora van y miden. Por ejemplo, está la estación acá de La Plata, creo que en el país hay 125 estaciones, que bueno, esos datos sirven para, como te digo, para correr modelos y además también sirve para estudios climatológicos. Yo si quiero hacer un estudio para La Plata, lo ideal es que tenga por lo menos 30 años de datos. Entonces, por suerte en La Plata hay varios años de datos, muchos. Eso me permite, si yo quiero hacer, no sé, un análisis de cómo fue el aumento de la temperatura durante esos años, lo puedo hacer. También los datos sirven para eso. El fenómeno del niño y la niña es como uno de los fenómenos más conocidos en meteorología. Si nos situamos en lo que es el Pacífico ecuatorial, y este fenómeno surge de cómo es el cambio de la temperatura de la superficie del mar en esa región. Entonces, cuando nosotros tenemos un fenómeno niño, lo que significa es que la temperatura del agua en superficie es mayor a lo normal en esa región, en nuestra costa, digamos en la costa de Perú, y eso lo que favorece es a que yo tenga mayor evaporación de agua en el océano, lo que me va a generar mayor vapor de agua en el aire, mayor convección y me va a generar mayores precipitaciones en esa zona, mientras que en Australia, Australia, Indonesia, pasa lo contrario, se ve inhibida la precipitación. Los cambios
ahí en la atmósfera, ahí en la costa de Perú, no son solo ahí, sino también puede generar cambios atmosféricos en distintas partes del mundo, pero no en todas partes del mundo va a generar lo mismo. Lo que sucede es que las precipitaciones en nuestra zona, en el centro-este de Argentina, en el NEA, en la zona de Misiones, por ahí, las lluvias se ven favorecidas a que sean mayor a lo normal. Mientras que en un caso de la Niña pasa lo opuesto. La pileta cálida, lo que se llama las mayores temperaturas de la superficie del mar, se encuentran del otro lado, en Oceanía, y de nuestro lado, en el Pacífico Este ecuatorial, se ven inhibidas las precipitaciones. Lo que no quiere decir es que en un fenómeno de Niña, por ejemplo, no tengamos sucesos o eventos de precipitación. Puede pasar tranquilamente, porque en la atmósfera hay mucha variabilidad. Pero bueno, haciendo un promedio de años niños, se ve que las lluvias son mayores a lo normal y en años niñas que las lluvias son menores a lo normal. Lo que no quiere decir que en cada año puntual siempre actúen de la misma manera. Ahora estamos entrando en una Niña. Se esperaba ya que el fenómeno de Niña desde finales del año pasado. Al final estuvimos en la estación neutra, en la fase neutra, que es cuando no está ni niño ni niña. Es un fenómeno que les interesa mucho a la gente del campo, más que nada, que cuando ven que viene un fenómeno de Niña ya se agarran los pelos. Lo que tiene es que las fases niñas pueden ser consecutivas, o sea, podemos tener 1, 2, 3 fases niña. La fase de niño eso no sucede generalmente. Tenemos una fase niña un año y ya después o pasa a neutro o pasa a fase niña. The future. The polar ice caps have melted, covering the Earth with water. Las condiciones climáticas es muy difícil que cambien de un día para el otro. Si no, se dan en periodos mucho más largos, a siglos. Lo que puede pasar es que sí, tengamos temperaturas por ahí más elevadas algún verano, en invierno temperaturas frías más bajas, pero no diría que va a cambiar el clima en nuestra región. Hicimos un estudio ahí en la facultad de cómo fueron las temperaturas durante el invierno, y si tomábamos junio, julio, agosto, era un invierno normal. Si tomaba solamente julio, era uno de los inviernos más fríos, o sea, era el julio más frío de varios años. Si tomaba junio, por ahí era el junio más cálido de varios años. Entonces, depende qué estudio, qué análisis hagas, podés decir o no. Nosotros siempre hablamos de que los datos son bastante manipulables, que si querés negar el cambio climático lo podés negar. Si lo querés salir a decir que hay cambio climático también podés, es después dependiendo qué análisis hiciste o no. El cambio climático existe. Después si vos me mostrás una tendencia en un periodo de años que por ahí había una tendencia negativa, está esa tendencia negativa, pero si vos hacés después el promedio total de una serie, va a existir que la temperatura está aumentando con los años, producto de la actividad humana. Si comparamos la época preindustrial con ahora, está el aumento de la temperatura global. El cambio climático o el calentamiento global lo que me va a generar es que los eventos sean cada vez más extremos, donde las sequías por ahí sean más prolongadas, donde las precipitaciones sean más abundantes en menos tiempo, o sea que llueva más en menos tiempo, que un evento de lluvia de 200 milímetros, 250 milímetros, que por ahí, no sé, si pongo la ciudad de La Plata, pasaba una vez cada 100 años, puede que pase una vez cada 50 años, y así como que se vaya acortando esos tiempos de recurrencia. Y eso nomás, que yo diría que lo que me genera el cambio climático y el clima futuro es la extremidad en los eventos.
por ahí no hay mucha gente que sabe que se estudia la meteorología. Por ahí muchas personas piensan que es solamente mirar lo que nos muestra el celular y salgo y lo digo. Pues no, se puede estudiar en Buenos Aires. Acá en La Plata la carrera se abrió en el 2013, que bueno, producto de lo que pasó en La Plata, en la inundación del 2013 tuvo como un boom la meteorología, que bueno, a muchas personas les interesó y se inscribieron en la carrera. Es un ámbito y es una carrera muy linda. Somos poquitos, acá se estudia en la Facultad de Astronomía y Geofísica. Si están interesados, nos pueden escribir. Por ejemplo, yo pertenezco a un grupo de pronóstico que está en la Facu. Y bueno, el Instagram paso chivo es prono_nlp, así que si están interesados en la carrera, se pueden acercar, nos pueden escribir por ahí. Como hay pocos meteorólogos, hay bastante salida laboral, aunque obviamente tiene fluctuaciones. En este momento por ahí está en una escasez de salida laboral, pero tiene grande salida laboral. El observatorio de la facultad es hermosa, una vez que pisan ahí se enamoran de la facultad. Si te gusta la meteorología, estás estudiando algo que vos querés, entonces te vas interesando cada vez más, te vas metiendo cada vez más. El trato con los profes es muy cercano. Yo siempre digo que para mí fue como ir a la escuela, porque en otras carreras no pasa eso. Por ahí, no sé, en medicina sos un número, tenés, no sé, por cátedra por ahí 200, 300 estudiantes. Nosotros éramos una cátedra, éramos como mucho 10. Pero sepan que es una carrera re linda, que tiene una tecnicatura al tercer año, que también es algo bueno. Eso ya después te habilita para trabajar prácticamente donde quieras también. Y nada, era eso, decir que la meteorología es muy importante, está metida en todo el ámbito, en toda la vida de las personas. Si querés desde comer un asado, desde pronosticar un vuelo, la meteorología está. Entonces es importante que además cada vez más personas se metan, así el futuro de la meteorología en el país va a tener cada vez más frutos. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun.